ocupo en muchas cosas. Dice, podemos descansar tranquilos sabiendo exactamente lo que estamos poniendo en la comida. Al usar aceites esenciales puros de grado terapéutico en la cocina, puedes disfrutar de los beneficios de los sabores e ingredientes naturales. Y aunque a veces pues, nos preferimos usar ingredientes crudos o frescos, pues no siempre los tenemos. Y es más fácil encontrar todo el año pues, los aceites esenciales, ¿verdad? No como en ciertas temporadas que generalmente ya no encontramos algunos alimentos. Existen muchos saborizantes que se venden en el mercado que usan sabores artificiales o están diluidos con alcohol. A veces no sabemos qué le estamos poniendo a la comida, ¿verdad? Y es bastante fácil y divertido usar aceites esenciales en nuestras recetas favoritas y reemplazar especias, saborizantes y hierbas frescas o secas. Bueno, ahora sí, ¿qué aceites esenciales podemos utilizar en nuestra cocina? Normalmente podemos utilizar estos: albahaca, bergamota, canela, cardamomo, casia, cilantro, clavo de olor, coriandro, hierba limonera, que es el limoncillo, hinojo, jengibre, lavanda, lima, limón, mejorana, menta, menta verde, naranja, orégano, pimienta negra, romero, tomillo y toronja. Si se fijan, tenemos la mayoría, si no es que todos, de los cítricos. Estos se pueden utilizar, pero como sabemos, los cítricos se obtienen de la cáscara pues, de estas frutas. Pero cuando en una receta dice jugo de limón o jugo de naranja o jugo de mandarina, pues no va a ser lo mismo. Nosotros vamos a utilizar estos cítricos cuando dice ralladura, porque entonces es la cáscara de los cítricos, ¿verdad? ¿Cuáles no son seguros para cocinar? Arbovitae, cedro, ciprés, abeto douglas, eucalipto, nardo, abeto blanco y gautere. No sé por qué no se pueden utilizar, pero ahí decía que no se pueden utilizar, porque son muy fuertes, creo, y porque algunos componentes químicos sí se pueden usar de forma tópica, pero no ingerirse. Igual que en el frasquito de doTERRA, en cada uno de los aceites, dice, se puede utilizar para consumo interno. Entonces, quiere decir que lo podemos agregar a nuestra comida, porque lo podemos tomar, ¿ok? Muy bien. Consejos para cocinar con aceites esenciales. Conozca de qué parte de la planta proviene el aceite. Por ejemplo, les comentaba de los cítricos. Sabemos que es de la cáscara. Entonces, cuando la receta dice ralladura, podemos utilizar nuestros aceites cítricos. Pero si dice jugo, entonces ahí sí no, porque no va a ser lo mismo. Cuando decimos ralladura, a veces es una cucharadita o una cucharada. Entonces es una pequeña cantidad, pero cuando una receta, por ejemplo, un pan de naranja dice jugo de naranja, pues ya estamos hablando de mucho líquido. Entonces nuestra masa ya no va a quedar con esa humedad que necesita. Obtener la cantidad justa de gotas de aceite puede ser difícil debido a los diferentes niveles de viscosidad de los aceites. La recomendación es que no agarremos el frasquito y lo echemos directamente a nuestra receta, sino que podamos hacerlo en una cuchara y ya de la cuchara entonces sí verter en nuestra mezcla o en lo que estemos cocinando para que no se nos vaya más de la cuenta. Colocar sus aceites para cocinar en frascos con gotero le permite controlar fácilmente la cantidad de gotas usadas. En un gotero es más fácil, siempre con la recomendación de que sea de vidrio, porque pues, los aceites esenciales degradan el plástico. Y una forma de usar los aceites fuertes, que les voy a comentar que me ocurrió una vez, hicimos un pie en época de Thanksgiving, que es en noviembre, entonces era de calabaza, pero lleva jengibre. Y dije, pues ahí tengo el aceite de jengibre, no vamos a echarle una gota. Ese pie, no saben, estaba muy rico, pero ya después de un ratito, híjole, el sabor a jengibre era tan fuerte que ya nada más comiendo un cachito se sentía mucho, mucho, o sea, ya no se sentía la calabaza, solamente se sentía el jengibre. Entonces, en aceites, por ejemplo, como ese, hay que ir calculando. Entonces, puede utilizar un palillo, la puntita de un palillo en el frasquito, y es más fácil ir de poquito en poquito que echarle una gota completa y después no podemos regresar el sabor. O sea, no podemos hacernos para atrás, ¿verdad? Ya si le echamos una gota completa ya no podemos hacer nada. Un poco rinde mucho. Empiece con una gota de aceite, pruebe, repita hasta estar satisfecho con el sabor y como les decía, algunos sí son muy fuertes.
Siempre las recomendaciones es mantengamos los aceites lejos del calor, la luz, las condiciones húmedas. La cocina no es el mejor lugar para poner un aceite, pero pues cerca de ahí o en una alacena donde no le dé directamente la luz o el calor, pues lo podemos dejar. Siempre debemos volver a colocar las tapas en los frascos de los aceites. La utilizamos y luego la cerramos, porque los aceites se van a evaporar. Entonces no dejemos los aceites abiertos porque pues, nos van a durar menos. Dado que los aceites se ven alterados por el calor y pueden evaporarse, siempre es mejor agregarlos al final de la cocción si es posible. Esto es porque a veces en una receta, vamos a suponer de un pan o un pastel o muffins o panquecitos, pues se tiene que echar todo antes de hornear. Ahí sí no es posible hacerlo al final, sino que en el momento que estamos haciendo la mezcla se tiene que poner el aceite. Se va a poner un poquito más porque como sabemos al hornear baja un poco el sabor. Entonces sí, ahí sí se le va a poner un poquito más, pero no mucho como me pasó con el jengibre. Agregue un leve toque de hierbas a sus platos, armando un atomizador en un frasco de vidrio de 4 onzas. Agregue unas gotas de aceite esencial y 1/8 de taza de aceite de oliva y rellene el resto del frasco con agua destilada. Use esta mezcla para rociar platos como empanadas, chips de tortilla, papas asadas, etcétera. Eso le va a dar un sabor muy bueno. Y si cocinamos con los niños, pues mantenerlos fuera de su alcance. Hay muchos niños que yo sé que saben utilizar los aceites, pero siempre bajo la supervisión de un adulto. Ahora, esto es importante. Cuando vamos a cocinar con aceites esenciales, vamos a utilizar acero inoxidable, cerámica o vidrio, porque puede dañar el plástico. Entonces, a veces tenemos muchos moldes de plástico donde hacemos nuestras mezclas, pero pues no es posible hacerlo ahí porque, como les decía, se degrada el plástico. Cuando mezclemos ingredientes que contengan aceites, evite el plástico. Eso siempre debe de ser. Usar vidrio, cerámica o acero. Ajá. Y también los utensilios de cocina. Cucharas, cuchillos, etcétera. Todo de metal o de vidrio. Es importante tener en cuenta que algunos aceites esenciales que han sido aprobados para uso interno todavía son muy potentes. Entre ellos el orégano. Sabe muy fuerte. La canela también. Y debe modificarse antes de su consumo interno. Los siguientes aceites esenciales son extremadamente potentes y los usuarios siempre deben emplear el método del palillo al usarlos para cocinar. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque son aceites muy fuertes. A pesar de que sí se pueden utilizar para cocinar, son muy potentes. Entonces vamos a ocupar bien poquito. Casia, clavo de olor, tomillo, canela, comino, orégano. Creo que no tenemos comino, pero no. Estos aceites también deben diluirse adecuadamente cuando se agregan a las bebidas. Para garantizar una dilución adecuada, use al menos 4 onzas de líquido cuando agrega cualquiera de los anteriores aceites esenciales a sus bebidas. Y les puedo dar por experiencia que cuando uno echa tantito de estos aceites, aromatiza todo el lugar. Siempre puedes agregar más aceite, pero una vez que has agregado una gota de aceite esencial a la comida, era como les decía, no podemos volver atrás. Entonces, si ya le echamos mucho, por ejemplo, un pozole, no vamos a ponerle el orégano a todo la cazuela de pozole, ya no hay vuelta atrás si eso le echamos mucho. Ya no podemos, a lo mejor le echaremos un poquito más de agua, pero no, el sabor se vuelve difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos utilizar el método que les decía del palillo de dientes? Agregamos la cantidad más pequeña de un aceite esencial, así, pero lo más poquito. Esto es especial para los aceites que hablábamos muy potentes, como la casia, como el orégano, etcétera. Y vamos a probar antes de agregar más. Podemos utilizar una gota. Eso es cuando cocinamos grandes cantidades. Funciona para aceites esenciales de química suave. Varias gotas puede ayudar a conservar el sabor al hornear o cocinar con calor. Esto es cuando vamos a hornear panes o pasteles, ¿no? Lo mejor para grandes cantidades de alimentos o al usar aceites esenciales suaves es ponerlo, como les decía, en una cuchara o en un gotero para las cantidades exactas. A veces es difícil pensar cuánto aceite le tengo que echar a tal o cual comida, pero experimentando es cuando nosotros vamos a saber qué es lo que nos queda mejor. Ahora vamos con esta guía de sabores cítricos. ¿Cómo podemos utilizar los aceites? Pues los más comunes, como les decía, bergamota, pomelo, que es la toronja, limón, lima, mandarina, naranja silvestre. ¿Para qué se utiliza? Para bebidas, productos horneados, yogur,
salsas y para saborizar cualquier cosa. Es un sabor brillante, dulce, picante y refrescante. Se puede agregar como a los tés, a las aguas, a los batidos, a productos horneados como bollos, muffin, galletas, también al yogur, a las salsas. Y ahorita me acordé, por ejemplo, el limón. Sí nos va a dar un sabor muy potente, pero es muy diferente al jugo de limón. Si, por ejemplo, le queremos agregar, me imagino, un pico de gallo, sí va a saber rico, pero el sabor va a agarrar un poquito la lengua porque es la cáscara. Los cítricos es la cáscara, entonces hay que tener cuidado también si no toleramos mucho los sabores tan fuertes, ¿no? Podemos utilizar aceites cítricos en recetas que requieran ralladura de limón, lima, naranja o mandarina. Eso es si requiere la ralladura, pero acuérdense, si es horneado, por ejemplo, un pan de limón, si lleva ralladura, pues hay que echarle un poquito más, no mucho, hay que medirnos, para que a la hora de hornear tengamos el sabor. Los aceites esenciales cítricos provienen de la cáscara y no del jugo. Entonces, era como les decía, cuando requieren jugo, hay que echarle jugo, porque eso es parte de los líquidos que necesita la receta. Ok, las especias. Las más comunes, pimienta negra, casia, canela, cilantro, jengibre, hinojo. ¿Para qué los podemos utilizar? Para verduras, adobos, platos dulces, salados. El sabor es caliente, fuerte, picado, picante, dulce y cálido. Son útiles para dar un sabor extra al plato. Y como la pimienta negra y el jengibre pueden ayudar a mejorar los sabores naturales al cocinar, y los aceites como el hinojo y el cilantro pueden agregar un sabor extra a recetas dulces y saladas. Canela y casia son fuertes, especiados y se utilizan mucho para los horneados, para el desayuno, ¿no? Me imagino, por ejemplo, una avena con bien poquito de canela o casia, delicioso. Ten en cuenta que todos estos aceites son muy potentes, por lo que solo necesitarás un poquito para darle un sabor potente al plato. Y podemos comenzar con el método del palillo y ahí ya le vamos aumentando hasta saber qué es lo que más nos agrada a nosotros. Es como darle el toque, ¿no? Siempre, ay, es que cocina muy rico mi vecina o la abuelita o la tía, porque le pone ese extra. Nosotros debemos de averiguar qué tanto aceite esencial podemos ponerle a nuestra comida. En cuanto a las hierbas, las más comunes son albahaca, cilantro, mejorana, orégano, romero y tomillo. Y van a sustituir las hierbas secas o frescas, que a veces no las encontramos o por el apuro ya no compramos, podemos utilizarlas. Platos italianos, adobos de carne, dulce, cálido para las papas. Son un sabor fresco, fuerte y cálido, a base de hierbas. Se pueden utilizar en sopas, pastas, salsas, dips y agregan un sabor fresco y fuerte. Ahora les voy a dar un tip. Yo a veces compro cilantro, a veces no, ¿verdad? Entonces no tengo así como comúnmente. Y a mí me encanta ponerle al arroz cilantro. Bueno, a mí me acostumbraron que mi abuelita le echaba un manojo de cilantro ahí al arroz, ¿no? Para que se cocinara y diera ese sabor rico. Pero descubrí que si no tengo esa ramita de cilantro y voy a poner a cocinar mi arroz, le echo una gota nada más de cilantro y eso queda riquísimo. La verdad es que se los recomiendo mucho. También para las sopas de pasta, las aguadas, también queda delicioso con una gota de cilantro. Florales, la lavanda y el geranio. Útil para suavizar sabores cítricos, dar un giro a las recetas simples, para postres, té, tiene un sabor ligero y dulce. La verdad es que a mí los florales no me gustan, pero pues hay gente que prepara la limonada con lavanda, sabe rico, pero la verdad es que yo paso. Se usan más comúnmente en productos de belleza y fragancia y menos en la cocina, pero se puede agregar a postres livianos como galletas, pasteles, gelatinas, el té. Por su naturaleza dulce y pulpurenta, dice, los aceites florales también pueden ser útiles para suavizar sabores cítricos potentes como para lograr un equilibrio. Por eso les decía, la receta de agua de lavanda con limón es como para equilibrar. Los aceites esenciales florales son extremadamente potentes. Entonces hay que tener cuidado y utilizar el método del palillo para que no se vayan a pasar y sepa un montón a flores. Los mentolados, estos son muy buenos, muy ricos. Los comunes son la menta y la hierbabuena.
Se pueden utilizar para bebidas, postres, ensaladas, también para las carnes. El sabor es fresco, refrescante, dulce. La menta es un agente aromatizante popular en el mundo de la cocina. Y los aceites esenciales mentolados pueden ser sumamente útiles cuando se elaboran postres y dulces con sabor a menta. Y en cualquier momento podemos agregar esta menta. Yo lo utilizo, la menta, mucho, me gusta mucho en un té. Y yo aguanto una gota, pero se siente fuerte, pero sabe riquísimo. Muchas recetas que incluyen cordero o pollo a menudo usan sabor a menta para complementar los sabores de la carne o incluso para sabores picantes o salados. También se usa a menudo junto con otras hierbas, ya que tiene un sabor fresco y herbáceo. Como los aceites esenciales de menta son tan potentes, solo se necesita una pequeña cantidad. Siempre usamos el palillo para ir de poco a poco y no una gota entera como lo hago yo, pero sí me gusta para mi té. También se puede utilizar para los batidos. La menta funciona muy bien con el chocolate. Podemos hacer nuestro propio chocolate, poner una gotita de menta y no saben qué delicioso es. Ahora, las pautas para saber más o menos cómo sustituir con los aceites esenciales. Una gota de aceite cítrico equivale a una cucharadita de ralladura de cítrico. Es decir, si en la receta dice una cucharadita de ralladura de limón o de naranja o de lima, utilizamos una gota de aceite. Para aceites mentolados, una gota es una cucharadita de hojas secas o una cucharada de hojas frescas. Entonces, sí es bastante. Canela y casia. La canela molida es igual a la casia con una intensidad diferente. Una gota de canela es igual a 2 cucharadas de canela molida. Una gota, estamos hablando de una gota de canela, es igual que 2 cucharadas de canela molida. Eso es muchísimo. Entonces, por eso en las recetas a veces dice un cuarto de cucharadita de canela molida o media cucharadita. Por eso es que lo tenemos que hacer con el palillo, porque una gota de canela es muchísimo. Una gota de casia es una cucharadita de canela molida o casia molida. Lo que generalmente nos venden como canela en polvo, en realidad es casia y su sabor es un poquito menor que el de la canela. Entonces sí le podemos echar una gota y sería una cucharadita de lo que nos venden como canela molida. En el caso de la casia son como primos, ¿no? Pero la casia es como menos fuerte que la canela. La albahaca, mejorana, orégano, romero, cilantro, eneldo, etcétera, empezar con un palillo mojado en el aceite y usado para revolver la mezcla, y más si es necesario. Por ejemplo, yo descubrí que utilizando una gota de cilantro en, vamos a suponer, una taza de arroz en seco, que se convierte en 2 ya cocido, pues no, yo no tengo ningún problema. Para otros sabores, la regla práctica es una gota de aceite por 1 o 2 cucharadas de hierba fresca. Y si no sabemos cómo es, pues utilizar el palillo. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí no me quise meter mucho con las recetas. Estoy compilando todo un recetario, tanto de bebidas como de adobos, marinadas, como postres, que ya tiene comprobados doTERRA y que ustedes lo pueden utilizar. Eso yo los voy a mandar en los grupos, el recetario, para que ustedes lo puedan tener y que no fuera la clase muy grande, ¿no? O sea, ahorita lo que yo quería es que ustedes tuvieran la noción de cómo utilizar los aceites en la cocina y ver que ustedes pueden experimentar con cualquier aceite. Nosotros lo hemos hecho con panes, como por ejemplo bollitos con romero, con aceite esencial de romero, postres así como brownies con menta, la verdad saben deliciosos. Los pies, como el pie de calabaza que les decía con jengibre, nada más así, con cuidado porque sí está bien fuerte. ¿Qué más hemos utilizado? Cilantro. La verdad es que los florales no, pero es porque a mí no me gustan, no porque no funcionen. La verdad es que yo los he probado en algunas convenciones de doTERRA, han puesto esa limonada con lavanda que sale deliciosa. Por ejemplo, hay una receta de unas palomitas con el aceite ongar y saben muy ricas. ¿Por qué? Porque tiene canela, tiene naranja. Entonces, estamos consumiendo el aceite ongar, pero si los podemos dar a los niños, vamos a ver una película y hacemos las palomitas y le echamos el aceite. Entonces,
La verdad es que hay una infinidad de cosas que podemos hacer con los aceites esenciales en todo lo que pensemos. En el baño, en la cocina, en nuestra recámara, y todo es para beneficio de nuestro cuerpo. La verdad es que funcionan muy, muy bien. Y qué beneficio más que podamos utilizarlo en la cocina y darle ese sabor extra, ¿no? Y a veces no conseguimos las cosas, como les decía, la mandarina o la naranja, que empiezan o a estar muy caros o escasear, pues los tenemos todo el año y tenemos pues muchas maneras de experimentar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. A ver, Oli, Hola, primero que nada, qué gusto saludarlos. igualmente, Ya hacía rato que no nos veíamos, Ali. ¿verdad? Oye, yo creo que es algo que la gente, igual que yo me lo pregunto, la pureza, del aceite, ¿se pierde al cocinarlo, hornearlo, al ponerlo al fuego? Sí, de hecho hay un folleto, yo me basé mucho en un folleto que dice cocinar con aceites esenciales, ¿no? Es de doTERRA. Y entonces decía que sí, sí se pierde un poco, por eso decíamos que cuando es posible ponerlo hasta el final de la cocción. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un arroz, una sopa o algo, ponerlo ya casi hasta el final, porque pues sí está hirviendo y pues sí, sabemos que por el calor pierde algunas de sus propiedades. Pero, por ejemplo, en el caso de panes horneados, pues sí hay que echarle más aceite porque va a perder un poco el sabor, pero también pierde sus propiedades. Sí consumimos un poco, pero no como si utilizamos una gota en un vaso de agua y no lo tomamos, ¿verdad? Pero Ujú. se puede utilizar en la cocina, ¿por qué no? Ok, pero lo Así, importante es que de todas maneras algo se va a quedar de algo se ese queda, aceite. sí. Ok, gracias, Aline. No, de nada, Oli. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga dudas en, ay, sí me aviento a cocinar o no con los aceites? ¿No? Después de esta clase, todo el mundo debe de ya cocinar con los aceites esenciales. No debe de haber dudas de que no, no puedo. Si tienen alguna duda, es muy fácil. Vean el frasco de doTERRA y si dice consumo interno, lo pueden utilizar para cocinar. Si no, si dice nada más para uso externo, entonces mejor no lo utilicen. Generalmente, o la mayoría sí se pueden utilizar, son muy pocos los que no. Vamos a suponer, las mezclas de doTERRA, pues esas generalmente no, como el Easy Air, como el Deep Blue, pues no, esos no los vamos a utilizar para cocinar, sabemos que es para aplicar tópicamente. Pero, por ejemplo, el Longar, que sí se puede tomar, el Diacetyl estoy pensando, ¿no? Es un digestivo y a lo mejor yo nunca he cocinado con él, pero sería una buena forma de experimentar en los bollitos, esos que vienen así con ajonjolé arriba, bien ricos, y ponerle una gotita de Diacetyl, trae hinojo, trae menta, trae muchas cosas que se utilizan en la cocina. Entonces, si se puede tomar de forma interna, lo podemos utilizar en la cocina. Oye, Aline, de Sí, pronto Claudia. se me ocurre que, por ejemplo, con el Digicel podríamos intentar hacer a lo mejor alguna gomita con Digicel Oh, sí, y que a lo mejor eso es más fácil que se lo tomen los niños ya grandes que sí pueden tomar ingerido. sí. A partir de 12 años, los niños sin problema se pueden tomar los aceites. Y esa sería una buena forma en las gomitas, ¿no? A veces, cuando nosotros vamos a las farmacias y hay las paletitas esas de osito, ¿no? Que quién sabe cuánta cosa tienen, que eucalipto y no sé qué. Qué mejor que utilizar los aceites con esas gomitas y para que se las puedan tomar. Sí, muy buena idea, Clau. Muchas gracias. Aline, Sí, les Oli. compartimos, acabamos de probar una granola con Ujú. canela. No, hombre, Ah, qué dulzura, qué ricura. Y el sabor de la canela ahí estaba presente. Tú ahorita lo acabas de decir que sí es fuerte, pero sí. esta chica pues se aventó bastantes kilitos, no sé si uno o dos más o menos para lo que fue ahora el evento. Y de veras, riquísimo, riquísimo. Y mi esposo, que también le encanta la cocina, el otro día lo experimentó con una agua de melón, le puso también tantita canela, una gotita y también quedó riquísimo. Si es que de veras, o sea, sí hay que perderle el miedo a cocinar con
con los aceites esenciales. Sí, a lo mejor el sabor va a ser muy fuerte, pero no nos va a hacer nada, o sea, no nos va a hacer daño. La verdad es que no. Entonces, pues no hay problema. Ya después aprendemos, ¿no? Que, ay, no le tenía que echar tanto, o que era un aceite muy fuerte, o a lo mejor le tengo que echar un poquito más en el caso de los horneados. Sí va a perder un poco de efectividad, pero va a tener ese sabor puro, porque esa es la verdad, o sea, los aceites son puros. Entonces, ¿qué más que los podamos utilizar para consumirlos, no? Yo tengo un tip que puede funcionar mucho para el tema de los horneados. Justamente la granola, ustedes saben que primero se tuesta las semillas, la avena, y luego ya se le agregan los frutos secos y la miel. Yo también le pongo canela. Justamente la semana pasada me pidieron para vender 1 kilo. Pero, por ejemplo, estoy recordando, a lo mejor en el caso de unos roles de canela, lo que podemos hacer es mezclar la canela, pero en el glass. Entonces no se va a hornear con el pan, sino más bien se puede mezclar en el glass y entonces ya se puede disfrutar sin que se pierda el sabor o la efectividad del aceite. Muy bien, sí, esa receta por ahí la tenemos, la vamos a poner en el recetario de los roles y justamente el aceite se agrega en el glass, no en el pan. Entonces, la verdad es que sí. O como que me gusta el arroz con leche, pero me choca cuando trae la canela. La raja de canela ahí. Me choca. Y entonces, muy buena opción, el aceite, porque es muy fuerte y Sí, ya Vicky. frito, ya para que agarre el sabor. El saborcito. Pero sí, la canela sí es muy fuerte, entonces así recomiendo la técnica del palillo, o sea, remojar y ponerle tantito, porque sí es muy potente, ¿eh? Sí, es muy potente. Ok, muy bien, pues esta es Pero la muy clase rica. de hoy. Sí, muy rico. La verdad es que sí, yo una vez dije, ay, pues, ¿qué me puede hacer la canela? Vamos a tomarnos un té. Y le eché una gota de canela. No saben, no me lo pude tomar. O sea, le tomé poquito y picaba tanto que no. Y ahora ya entendí que para el té solamente es con el palillo. 2 remojadas de palillo y con eso es más que suficiente. Ah, bien. Entonces, sí, la verdad es que es fuerte. Yo he tomado en té, la menta, la canela, el jengibre, la hierbabuena. Y el único que sí de plano me lo tomé, pero me dejó así como, ay, no sé, como la boca pastosa, fue el limoncillo. A mí me encanta el té limón. Entonces dije, pues es lo mismo, ¿no? Es la hierba limonera. Y que se lo pongo a mi agüita, me encanta el té, se lo puse, ay, no, me quedaron ardiendo los labios. Ese sí, la verdad es que no lo recomiendo. Estaba muy rico, sí sabía, pero, pero sí está bien fuerte también. Está más rico la bergamota. Yo sí la he probado en té y está más rica la bergamota. Esa la voy a probar porque se me hace que va a quedar bueno. Y ahorita yo no sé, en algunos flyers decía que la vainilla que se obtuvo ahorita por el LRP se podía consumir, pero el frasco dice que no. Que no. Ajá, porque no es un aceite esencial, es un absoluto de vainilla. Entonces lleva un proceso diferente en el cual no se puede. Ay, pero huele riquísimo, ¿eh? La verdad es que sí. Pero esa misma razón el Citrus Bliss tampoco no se toma porque tiene eso. O sea, todos los cítricos los podemos tomar, pero tiene el absoluto de vainilla, por eso no lo podemos ingerir. Aunque te diré, yo una vez me confundí, me iba a tomar el Cedar Green y me tomé el Citrus Bliss y no me pasó nada, la verdad. Sabía raro, pero... Yo me tomé el Serenity por el lavanda. Ese sí ha estado bien fuerte. Los vi morados, los dos, y sin lentes. Es igual. Es igual. Sí, suele ocurrir, sí, pero no, mejor no. Ese está muy bonito para aromatizar la vainilla, pero no para tomarse. Entonces, ahí se me recomienda. Ok, bueno, pues gracias por estar aquí, por compartir un ratito de su tiempo con nosotros. Y ya saben que me gusta mucho compartir con ustedes. Vamos a tener, yo creo, voy a esperar que pueda seguir dando clases. Vamos a buscar otro tema. Y si quieren mandar también en el chat algo que les gustaría de alguna clase, con gusto se las preparamos y nos ponemos a investigar y se las damos. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Igualmente. Gracias. Bye.
Bye, Bye. cuídense mucho.